Así es, continuamos desde aquí, desde Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, República Argentina, y vamos a ir hacia Misiones, en este caso la lectura de Platero y yo en idioma guaraní, que es anticipo de la versión de Platero y yo de Juan Ramón Jiménez en bilingüe, guaraní-español, en curso de edición justamente. Lectura por el profesor a cargo de la traducción Juan Fariña y recital de José Luis Schwab, desde la provincia de Misiones, Argentina. Entonces es el momento, Pedro, presentamos y le contamos a la gente que nos está viendo de qué se trata lo que vamos a ver ahora. Bueno, gracias Marcelo. Este es un proyecto que nació en Villa Carlos Paz, en el marco del Congreso Internacional de la Lengua Española que se realizó en Córdoba, porque tuvimos el preámbulo de ese congreso aquí en Parque Estancia de la Quinta, y un convenio, una idea que se plasmó entre la Asociación Cultural Iberoamericana, el Otoño Cultural Iberoamericano que preside don Jaime de Vicente Núñez, y la Academia de Lengua Guaraní de Paraguay. La idea que tiene la gente de Huelva, que tenía en ese momento y que sigue teniendo, es que Platero y yo se difunda en las diferentes lenguas de los pueblos originarios. Ya hay una en Aymara y a propuesta de nosotros, en ese momento de los que organizamos el encuentro, dijimos, ¿por qué no guaraní, que es uno de los idiomas más fuertes del cono sur de América Latina? Eso se está por concretar. Está la traducción en mano del profesor Juan Fariña, impulsado desde la provincia de Misiones, bajo la Secretaría de Cultura, a cargo de nuestro amigo el cantautor José Luis Schwab. Y bueno, como preámbulo de esta obra que está en curso en su edición y que posiblemente se vea la luz en este Encuentro Cultural Iberoamericano en Huelva en el próximo otoño, el profesor va a leer un capítulo en guaraní, José lo va a hacer en castellano, y después vamos a tener la suerte que José nos cante una o dos canciones de su autoría. Esto también es otro de los grandes hitos que va dejando estas clases de encuentro, esta fragua. Estos encuentros son como fragua donde se va forjando ciertos proyectos que uno nunca sabe, por suerte, cuál es su destino. A mí me enorgullece que podamos tener Platero y yo en guaraní. Guaraní es una lengua que fue muy castigada en su historia y tiene una riqueza extraordinaria, a tal punto que como anécdota podemos decir que no hay un solo vocablo agresivo en el guaraní. El guaraní fue prohibido, el guaraní fue desterrado, el guaraní fue golpeado y mancillado de todas formas, y se mantiene vivo, y hoy está más vivo que nunca, y hoy tantas cosas podríamos aprender de este idioma tan noble. Así que un gran orgullo, una tremenda felicitación al profesor Juan Fariña por el trabajo que está haciendo, una felicitación a la Secretaría de Cultura de la provincia de Misiones, a José Luis Schwab, y realmente otra vez la generosidad y la confianza de don Jaime de Vicente Núñez por confiar en este proyecto de tener al Platero y yo en guaraní. Y hay que recordar que Argentina tiene varias provincias en donde se practica el idioma guaraní. En algunas es la segunda lengua, tanto como en Paraguay, como en el sur de Bolivia, y acá en Corrientes, Misiones,
parte del Chaco y por supuesto parte de Entre Ríos, pero sobre todo en Misiones y en Corrientes el guaraní es una lengua casi esencial. Así que muchas gracias, y Carlos Paz vuelve a tener injerencia, aunque sea como escenario, de estos grandes mitos culturales de lo que está sucediendo en este complejo mundo que nos toca vivir. Así es entonces el momento de presentarles la lectura de Platero y yo en idioma guaraní. Para ustedes, que lo disfruten. Ha'eño moña añoaba cuarajero caipiguazú timbo meme. Yepembe huere penuno catuete o menejete sa timbo monoti. O guapere pemitaco imbae oí guape. Atupe vu ajatorupe peteitei y angarejebe. Yepende ipori ni petei uvira y pu ajeneje o guajevo peteitera. Tesa o moñe eye oye cuatuaba. Vaga jovu petuisha cuatua rendu. Uvu. Pujareveo llegó acá a Sayema Jañacurá hoy kutu olivo. Francisco Mara Ngatu Rocaipupe. Cuaraju oyope mitacoimba e acá hakatu alvu upeguano ñandui. Oyeitu uvagape oguereco ipo usuru oikovevape. Ha omoi ipope oruriva ogaguasupiro Aguillejesa hun cuera o maete saraipe. Oñe ha'eño itiari o pucaco ape ha'amo y ya osoro aputepe ipo ambuepe. Ogaguasu ipajuyeumante sapu ante doi kwai. Hamitako imba iñanga puju oye pu amungeta anija wahuvu popo oñe moambuesa ka oku eva ha'eño. Ha'anga kangumi calidoscopio peguaisha ani omonda uwi ipona iteba ha'anga ñupurumbu. Platero, dai kwai rehesa kwane pa ha'eva ndebe. Hakatu pemitako imbae oguereko ipope se anga. El niño y el agua. En la sequedad estéril y abrasada del sol del gran corralón polvoriento, que por despacio que se pise, lo llena uno hasta los ojos de su blanco polvo cernido. El niño está con la fuente, en grupo franco y risueño, cada uno con su alma. Aunque no hay un solo árbol, el corazón se llena, llegando de un nombre que los ojos repiten escritos en el cielo azul Prusia con grandes letras de luz. Oasis. Ya la mañana tiene calor de siesta y la chicharra cierra su olivo en el corral de San Francisco. El sol le da al niño en la cabeza, pero él, absorto en el agua, no lo siente. Echado en el suelo, tiene la mano bajo el chorro vivo y el agua le pone en la palma un tembloroso palacio de frescura y de gracia que sus ojos negros contemplan arrobados. Habla solo, sorbe su nariz, se rasca aquí y allá entre sus harapos con la otra mano. El palacio, igual siempre y renovado a cada instante, vacila a veces. Y el niño se recoge entonces, se aprieta, se sume en sí, para que ni ese latido de la sangre que cambia, con un cristal movido solo, la imagen tan sensible de un calidoscopio, le robe al agua la sorprendida forma primera.
Platero, no sé si entenderás o no lo que te digo, pero ese niño tiene en su mano mi alma. Veo a Misiones desde lejos, con su verde enrojecido. Siento tus aguas tan sabrosas de la vida y el camino. Veo un sol amarillento y en la escuela un banco solo, sin su niño. Guricito florecido en el yerbal, no es tu nido. Cuando el mundo tome el mate de la paz, se oirá un grito que avergüence las entrañas de la humanidad. Tu hermosura, tu niñez no morirán. En el mate que bebamos no estará tu sacrificio. Siento envejecer tu rostro, niño grande y tarefero, sin pelotas ni muñecas. El raído no es un juego, cosechando en la tarefa te quedaste sin recreo. Guricito florecido en el yerbal, no es tu nido. Cuando el mundo tome el mate de la paz, se oirá un grito que avergüence las entrañas de la humanidad. Tu hermosura, tu niñez no morirán. En el mate que bebamos no estará tu sacrificio. La riqueza que unos tienen, la pobreza que te dieron, si hasta parece folclore tu dolor y sufrimiento, no soy cómplice y te llamo Guricito tarefero. Guricito florecido en el yerbal, no es tu nido. Cuando el mundo tome el mate de la paz, se oirá un grito que avergüence las entrañas de la humanidad. Tu hermosura, tu niñez no morirán. En el mate que bebamos no estará tu sacrificio. No al trabajo infantil en la cosecha de la yerba mate, aquí en Misiones, ni en ningún otro lugar del mundo. Me voy a despedir cantando una canción que me inspira este capítulo de Platero y yo. Desde el barrio, pan casero y torta frita, pa'l puchero una changuita y 3 monedas pa' morfar. Desde el barrio, polvareda y patria chica, pa' la siesta una sombrita y mate amargo al despertar. Desde el barrio crecen grandes esperanzas del que sueña y nunca alcanza
del que vive para atrás. Desde el barrio viene empujando y avanza como punta de una lanza una nueva realidad. Desde el barrio la República reclama porque un día se haga hermana la misma oportunidad. Desde el barrio va a salir la nueva patria, va a ser gorda la que es flaca, alegría popular. Reculando con chancleta va el progreso, que es de pocos y es por eso que hasta el barrio nunca va. Postergados mis hermanos del poblado, son auténticos soldados de esta lucha. ¿Qué será? Esa mano que se alza contra el cuco del futuro, de un presente que no está. Desde el barrio corretea al que algún día cambie muerte por la vida, por un pedazo de pan. Se levanta como buena levadura, hoy es una criatura el que nos vino a rescatar. Desde el barrio va a salir con voz de hombre o mujer la respuesta que los pobres hoy no pueden encontrar. Desde el barrio pica en punta la esperanza, desde el barrio ya se alcanza a sentir olor a pan que se hornea con el fuego de millones. Arriba los corazones que el barrio no va a aflojar. Desde el barrio nace el canto en mi garganta, desde el barrio se levanta la Argentina de verdad. Desde el barrio nace el canto en mi garganta, desde el barrio se levanta la Argentina de verdad. Desde el barrio nace el canto en mi garganta, desde el barrio se levanta la Argentina de verdad. José Lo Schwab desde Misiones, litoral argentino, Latinoamérica. Así pasaba, con esta presentación que estamos disfrutando en este encuentro cultural iberoamericano. Le vamos a dar la palabra ahora a Pedro Solans para darle un cierre a este hermoso momento de la lectura de Platero y yo en idioma guaraní. Muchas gracias. Bueno, en principio, y gracias a mi amigo Juan Amarilla que acaba de escribirme en WhatsApp, pido disculpas a mis hermanos comprovincianos formoseños, y digo comprovincianos porque yo soy chaqueño y todos los argentinos somos comprovincianos de una u otra manera, por olvidarme sin intención de que la provincia de Formosa también es parte de la nación guaranítica y donde se habla muy fluido y es también importante el idioma guaraní, como en Corrientes, como en Misiones, como parte del Chaco y el norte entrerriano. Así que le pido a los formoseños disculpas por haberme olvidado. También quiero destacar que hace escaso un par de días se festejó el Día del Idioma Guaraní, que también es interesante y es importante reconocer que este proyecto que se está amasando y se está concretando de traducir el Platero y yo al guaraní se está dando en estas fechas que son fechas claves para reconocer
y para reparar y para a veces dar vuelta a la página de las historias negras que hemos soportado en Sudamérica.